De nuevo, devolvámonos a las notas de evolución. Si yo me devuelvo a las notas de evolución, ¿se acuerdan que cuando agregué una condición de vulnerabilidad ya me aparecía? Ahora que agregué un caso, en esas notas de evolución yo puedo asociar la nota de evolución a ese caso. ¿Sí lo ven? Negación ARB para el tratamiento de VIH. Aquí ya podría asociarlo. No es el caso, entonces no lo voy a hacer, simplemente les quería mostrar. Entonces, dado que ya tenemos este caso, ¿cierto? Cuando yo selecciono este caso, aparecen unas opciones. Y son las acciones del gestor. ¿Qué hace el gestor para adelantar ese caso? Eso va a ser objeto de otra lección de aprendizaje. Entonces, por lo pronto, lo que ustedes tienen que saber es, una vez agregado el caso, ya el asesor lo puede trabajar. Vamos a mostrar más adelante cómo se hace el registro y la evolución de los casos. Veamos qué más tenemos en este menú principal. De nuevo, podemos tener un caso de tratamiento. En este caso de tratamiento comunitario se comporta muy parecido al manejo del caso de vulneración de derechos. No voy a entrar en detalles. Ya ustedes pueden entrar en el sistema y practicar y descubrir. No es mucha la diferencia en la gestión de los procesos de tratamiento comunitario. Tenemos una siguiente opción que es la de los servicios institucionales, ¿cierto? Y son los servicios que le presta la ONG a los ciudadanos, a los usuarios, a los pacientes, como los quieran llamar. Ojo, el gestor apoya la gestión de un caso con ese ciudadano o ese paciente. Pero igualmente la ONG presta servicios y le presta servicios a ese ciudadano, una asesoría psicológica, una asesoría en nutrición, una asesoría en emprendimiento, una asesoría psicológica, una asesoría simplemente una sesión de escucha. Todos esos servicios deben registrarse como prestados al ciudadano. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Escogemos servicios institucionales, nos aparece esta pantalla, le decimos agregar servicio institucional y aquí está el formulario. ¿Quién va a prestar ese servicio? Entonces, aquí me aparece el listado de los usuarios que están registrados, los gestores, los asesores, toda la gente que está registrada, aquí aparece. Entonces, digamos que ese servicio lo va a prestar Susana Ferguson. ¿Qué tipo de servicio? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, es grupo terapéutico, grupos de autoescucha, orientación para prueba de VIH, orientación psicológica, orientación con enfermería, orientación con médico, nutricionista, comunicaciones, trabajo social. Digamos que la va a orientar en cómo se debe hacer un derecho de petición. Entonces pongo orientación derecho de petición. De nuevo aquí, este servicio que yo estoy prestando lo puedo asociar con una condición de vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, acuérdense que la única condición de vulnerabilidad que he agregado a esta ciudadana es la de que abandonó a su familia. Entonces digamos que no aplica, entonces no escojo esa, ¿cierto? Perdón. Y aquí dice procesos de restitución de derechos asociados, en este caso los casos. Pues me aparece negación de ARB, entonces yo puedo decir que sí tiene que ver con esa negación, ¿cierto? Están relacionados, acabo de relacionar ese servicio que voy a prestar con el caso. Ahorita vemos de qué se trata. Decimos que ese servicio se lo van a prestar el miércoles de la próxima semana. En las 11 Susana le va a dar esa asesoría. Esa asesoría va a ser a las 11 de la mañana. Aquí me dice fecha real y hora real del servicio. Esto es para saber si se le está cumpliendo o no al ciudadano. Cuando se preste el servicio y se registren los resultados, sería bueno registrar si se le prestó el mismo día, a la misma hora, muy puntual, todo. ¿Cuál es el motivo? La señora no sabe presentar derechos de petición. ¿Ya? Ese es el motivo. Cuando yo preste el servicio, pues voy a registrar aquí qué fue lo que pasó. Le enseñé, efectivamente la persona aprendió a hacer derechos de petición, lo que sea. Y yo aquí indicaré si ese resultado es público o no. ¿Qué quiere decir que sea privado o que no sea privado? Si yo lo coloco privado, ningún otro asesor puede ver este resultado, solo yo. Ningún otro gestor. Si yo lo coloco como que es público, es decir, que no es privado, cualquier asesor puede ver ese resultado.
Entonces, esto hace a la privacidad. Por ejemplo, si es una consulta de asesoría psicológica y aquí se escriben hallazgos y ese tipo de cosas, pues a veces eso uno quiere mantenerlo en privado, ¿cierto? Que eso sea solo el secreto entre el que presta el servicio y el paciente o el usuario o el ciudadano. Entonces yo digo que este resultado es privado. Entonces nadie más puede verlo. Verán hasta aquí que se le dio una asesoría en derechos de petición, pero no se sabe qué pasó adentro. ¿Está claro? Simplemente falta poner aquí, o se debe poner aquí que sí. Si no, si por lo contrario este resultado es público y es más, la gente lo puede aprovechar y leerlo, pues digo que no es privado. De pronto puedo derivar a alguna parte, entonces se envía para asesoría psicológica o se envía para asesoría nutricionista, en fin. Aquí ya pues son datos administrativos, la persona vino o no vino al servicio y si no vino pues cuál fue la razón para no venir. Tenía una cita médica, estaba enfermo, no sé. Ahí hay bastantes opciones y ustedes pueden escoger cuál. Es importante saber por qué la gente no está viniendo, porque eso nos puede permitir, por ejemplo, cambiar el horario en que se están prestando los servicios. La gente no está pudiendo a esa hora. Recuerden, todo lo que registremos nos permite analizar y nos permite mejorar. Entonces es importante no saltarse ese tipo de cosas y registrarlas. Si yo le digo crear servicios institucionales, pues ya le he agregado un servicio institucional, le van a hacer una asesoría en derechos de petición a esta persona, se la va a hacer la asesoría se la va a hacer Susana Ferguson y ya está para el 11 a las 11. ¿Se acuerdan lo de la agenda? Si yo vengo aquí al menú de Claudia Marcela Duarte y digo agenda, ya me aparece programado ese servicio de la ONG, esa asesoría que le vamos a dar en derechos de petición, ya me aparece aquí programada para el 11 de julio. Entonces yo puedo, por ejemplo, llamar a la persona o lo que sea. Esa es una decisión que depende del gestor. Pero por lo pronto me aparece aquí ordenadito lo que está pendiente con ese usuario o con ese ciudadano. Otras acciones del gestor. Recuerden que cuando hablamos de otras acciones del gestor, estamos hablando de acciones o cosas que hacen, servicios o trabajo que hace el gestor con el usuario, con el ciudadano o paciente, y que no está asociado a un caso específico, una vulneración o a un proceso de tratamiento. Por ejemplo, una escucha porque vino con un problema puntual o le di 2.000 pesos para la buseta, para que cogiera transporte. Entonces simplemente llego acá, le digo agregar otra acción del gestor, tipo de acción, le digo que es una asesoría individual o que hago, no sé, aquí hay varias. Digo, lo canalizo para un servicio de salud, me hizo una pregunta y yo lo canalicé para que fuera a la EPS y pidiera cita en tal parte. De nuevo, cuando yo hago una acción, yo puedo asociarla a una condición específica de vulnerabilidad. Digamos que está así, aunque no tenga mucho que ver. La fecha en que esa acción inició, o sea, yo inicié hacer esto hace 2 días y ya terminamos ayer, entonces terminó el 7. Datos relevantes, lograron un reencuentro. En este campo entonces yo puedo agregar datos relevantes, por ejemplo citas previas o detalles que se consideren importantes en la prestación de esa acción o de ese servicio. ¿Qué estado tiene esa prestación de servicio? Entonces yo ya lo resolví, entonces le puedo decir que es una acción resuelta. ¿Qué resultado obtuve? Entonces aquí hay varios resultados posibles. Digamos que el paciente inicia tratamiento. La fecha real en que se resolvió fue la misma, el 7. Aquí puedo agregar anexos, los que quieran. Y le digo crear otra acción del gestor. Entonces, esta acción, fíjense que no está asociada a un caso ni a un proceso de tratamiento. Fue algo que hicimos puntual con ese ciudadano y que de todas maneras lo registramos. Llamadas. Si ustedes se dan cuenta, durante todo este tiempo que les he mostrado la pantalla, aquí hay un botoncito que dice iniciar llamada. Este botón simplemente lo que hace es
y lo que se recomienda es que cuando yo llame a este usuario, a este ciudadano, tenga el sistema Compass abierto y le diga iniciar llamada, ¿cierto? Aquí yo voy haciendo cosas, hago registros, subo, bajo información, hablo con el paciente, actualizo, le programo, por ejemplo, un servicio de asesoría en nutrición o asesoría psicológica, en fin, hago todo un proceso y cuando ya cuelgo, digo terminar llamada. Entonces, ¿qué va a pasar? Él me va a ofrecer un formulario en donde me dice desde qué horas estoy hablando con este paciente o este usuario o ciudadano, hasta qué horas, o sea, en qué momento terminó la llamada, él me va a decir cuánto duró la llamada. Yo aquí puedo decir a qué número le marqué, los números los va a sacar de los números registrados en la base de datos. Y aquí están las observaciones. El paciente se puso muy contento al llamarlo a preguntarle por su familia. Recuerden que estoy colocando aquí datos simplemente a manera de demostración, pero nada de lo que estoy escribiendo aquí tiene mucha lógica. Entonces, no, por favor, no miren eso. Entonces, una vez he concluido eso, le digo actualizar llamada. Entonces, fíjense, en la opción de llamadas ya me aparece registrado que hoy domingo a las 11 llamé a Claudia Marcela, la llamada duró 20 segundos y las observaciones fueron tanto. Entonces fíjense que aquí tengo registrado lo que yo hablé con el paciente, o sea, aquí lo puedo saber. Llevar como un histórico de... Entonces, no, que nunca hemos hablado con el paciente, pues aquí está el registro. Que sí lo llamé, muéstreme dónde está el registro que usted lo llamó. Esos son el tipo de cosas importantes que se deben registrar para hacer un control y construir evidencia de manera colectiva. Al final tenemos un historial de gestión. Si ustedes se dan cuenta, es un listado relativamente ya va largo. Y lo que me está diciendo es, desde que yo empecé, ¿qué he hecho con el ciudadano Claudia Marcela Duarte? Entonces ustedes se dan cuenta, entonces... Agregué a Felipe Rojas a su red primaria, agregué una nota de evolución, agregué una condición de vulnerabilidad, cambié, le agregué algo más a esa condición de vulnerabilidad y es decir que se había reencontrado con su familia, es decir, cambió de 3 a 1 el valor del nivel de riesgo con esa vulnerabilidad. Acuérdense que aquí completé la nota de evolución y la asocié con la condición de vulnerabilidad. Aquí creé un caso, aquí creé un servicio, en fin, todo está aquí, todo eso se guarda uno por uno, acción por acción. Aquí sabemos qué hemos hecho con este usuario, qué hemos hecho con esta ciudadana. No hay lugar a dudas o a inventar. Si hacemos un registro juicioso de las cosas, vamos a poder reconstruir el trabajo que hemos estado haciendo con esta ciudadana. Y lo vamos a poder reconstruir en un informe de una manera sencilla. A grosso modo, esas son, digamos, que las grandes opciones que tenemos disponibles para el usuario. La gestión de datos del usuario. Como ya lo dijimos, hay una cuestión aparte y ya es la gestión de los casos. Recuerden, dos tipos de casos: casos de vulneración, casos de tratamiento comunitario. Como son muy importantes en la gestión de los casos, por eso vamos a tener un espacio para explicar aparte en qué consisten y en detalle.